iglesia, es un gusto saludarles, les mando un fuerte abrazo y bueno, hoy me tocó el privilegio de poderles compartir una palabra. Doy gracias a Dios por esa gran bendición y también pues por nuestro pastor que nos da la oportunidad. Y bueno, antes de iniciar el tema, quiero hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque eres inmensamente maravilloso. Gracias, Señor, porque nos has dado esta palabra y te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos dirija y el que haga la obra en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, voy a iniciar con el tema que voy a compartir y antes te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has visto una película de los superhéroes o de superhéroes? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Prácticamente todos hemos podido ver una película en donde hemos visto grandes superhéroes que tienen grandes habilidades, hacen hazañas. La verdad, cuando veo te quedas, ¿verdad?, asombrado porque vuelan, brincan grandes alturas, se trasladan de maneras sobrenatural, ¿verdad? Pero esos son unos superhéroes de ciencia ficción. También en la vida real, en la escuela también nos hablan de unos héroes que son personas, han sido personas que han hecho también cosas por nuestra patria y a los cuales también les han nombrado héroes porque han hecho hazañas que han marcado la historia. Y fíjate que en la Biblia también nos habla de unos héroes y eso es de lo que yo te quiero hablar hoy, de los héroes de la fe. Si tú vas a Hebreos capítulo 11, nos empieza a narrar un número de personas, unos nombres a quienes se les denominó héroes de la fe. Y ellos fueron personas como tú y como yo, con esas mismas debilidades que tenemos, con esas mismas situaciones que nosotros vivimos, mas sin embargo, hubo acciones, hubo cosas que ellos tomaron, decisiones que ellos tomaron que cambió el rumbo de sus vidas, a tal grado que los catalogaron como los héroes de la fe. Y nos empieza a hablar la Biblia, en Hebreos 11, nos empieza a nombrar de Abel, de Enoc, de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Isaac, y nos va nombrando la vida de cada uno de esos héroes que marcaron su vida agradando a Dios con varias acciones, pero sobre todo porque desafiaron ciertas adversidades que ellos enfrentaron. Y eso les dio el privilegio de formar parte de esta lista de los héroes de la fe. Y entonces yo te quiero hablar hoy de 3 puntos, de qué acciones son los que estas personas tomaron y que cambió el rumbo de su vida. Tomaron acciones y decisiones que marcaron su vida para siempre y que también de cierto modo en la actualidad a mí en lo personal me retan. Cada que yo leo Hebreos 11 en donde dice los héroes de la fe y empieza a narrar cada cosa que estuvieron viviendo, cada adversidad, pero también la forma en que ellos lograron salir adelante, me desafían a también poder tener la fe que ellos tuvieron en ese momento. Y de eso te quiero hablar hoy. Y el primer punto que te quiero compartir es que ellos creyeron en Dios y tuvieron fe. En Hebreos 11:6 nos dice este versículo dice así, te lo voy a leer, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, nosotros necesitamos creer primeramente que Dios es real, que Dios existe y es creador de todas las cosas que nos rodean. Por Él existe todo, por Él existe el universo, por su palabra fue creado el universo, por Él es que estamos nosotros. Entonces, es algo elemental que nosotros creamos que Él es real,
creamos que Él existe y que también lo hagamos real en nuestra vida sobre todo, ¿verdad? Que lo hagamos parte de nuestra vida y que también nosotros podamos conocer quién es este Dios. Y fíjense que uno de los primeros personajes que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que de cuando leo, es de la vida de Rahab. Rahab también aparece en esta lista de héroes de la fe. Y Rahab era una mujer cananea. Que Rahab no era una mujer del pueblo de Dios, mas sin embargo, ella llegó un momento en que ella tuvo una acción que cambió toda su vida, y la de ella y la de su familia. Entonces Rahab, cuando ella fue pequeña, obviamente que no conoció, no oyó, no fue instruida en lo que es nuestro Dios. Ella fue instruida adorando a dioses paganos, a dioses cananeos. Mas sin embargo, cuando Dios hizo maravillas a favor de su pueblo de Israel, todas esas historias maravillosas, todos los actos que el Señor hizo a favor de su pueblo, llegaron hasta tierras lejanas, llegó a oídos de Rahab, y entonces en su corazón, de cierto modo, Rahab sabía que existía un Dios todopoderoso, creía en lo secreto, pero no había tenido la oportunidad de activar su fe. Entonces, ¿verdad? Sabemos bien que llegó el momento en que llegaron 2 espías a este lugar para que, ¿verdad?, reconocieran la tierra, y estos 2 espías pues obviamente que pasaron ciertas cosas, pero Rahab fue un elemento clave para que el plan de Dios se pudiese realizar, y Rahab activó su fe y decidió ayudar a estos 2 espías, decidió esconderlos, y de ese modo Rahab demostró su fe en Dios. De ese modo Rahab agradó al corazón de Dios a tal grado que ese acto y esa decisión trajo para la vida de Rahab salvación, trajo restauración, porque bien sabemos que Rahab era una mujer, ¿verdad?, que era prostituta, mas sin embargo por su fe tomó una decisión y una acción que trajo redención a su vida y que agradó al corazón de Dios. En Hebreos 11 también nos habla, en el versículo 1 nos habla de qué es la fe. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado este versículo, no lo sabemos de memoria, y nos empieza narrando que fe, te lo voy a decir en resumen, es la certeza de que recibiremos lo que esperamos. Dice, fe es la certeza de que tú recibirás lo que esperas. Y la fe no es un sentimiento pasajero, sino es estar convictos de que algo va a pasar en nuestras vidas, de que nosotros estamos confiando en el Señor. Y obviamente cuando nosotros tenemos fe, tu fe te lleva a tomar acciones, te lleva a hacer ciertas cosas que sin esa fe nosotros no lo haríamos. Y por fe, cuando empezamos a leer más adelante de Hebreos, los primeros versículos de Hebreos 11, nos empieza a decir, ¿verdad? Y por la fe, Abel ofreció lo mejor. Y luego nos dice, y por la fe, Enoc agradó al corazón de Dios y fue traspuesto. Y también nos dice, ¿verdad?, que por la fe, Noé construyó un arca. Entonces, si nosotros empezamos a leer, nos damos cuenta que la fe nos lleva a actuar. Cuando nosotros tenemos fe, es algo que nos revoluciona, que nos mueve y dice, voy a hacer esto, porque yo creo que puede ser posible. Y nuestra fe y entonces empezamos a creer. Quizás veas a tu alrededor dudas, quizás veas adversidad, quizás veas situaciones, pero la fe tiene que ser más fuerte que nuestros miedos, que nuestros temores. Por eso es muy importante que nosotros alimentemos nuestra fe, que creamos en el Señor, para que cuando llegue el momento de la prueba, el momento de la duda, nosotros como estos héroes también podamos tomar acciones de fe. Sabemos que vivimos en un tiempo complicado, porque lo único que se oye a nuestro alrededor son noticias malas, mas sin embargo nosotros tenemos que
que alimentar nuestro corazón de la palabra de Dios y pararnos firmes y creer que Él está con nosotros y Él tiene cuidado, y esa fe va a agradar al corazón del Señor. También la fe es un regalo de Dios. Quizás tú digas, yo no tengo fe, pero déjame decirte que de cierto modo todos tenemos un grado de fe. El Señor a todos nos dio un grado de fe. Por eso nos levantamos, por eso hoy nos levantamos, fuimos a trabajar, fuimos a la escuela. Por ese grado de fe hacemos planes a futuro y empezamos a pensar en un mañana, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado un granito que nos puede ayudar, ¿verdad? A poder salir adelante. Y fíjate que todos estos personajes que nos dice en Hebreos 11, nos dice que todos ellos tuvieron fe, todos ellos tuvieron certeza, todos ellos tuvieron convicción que la promesa que Dios les había dado se cumpliría en la vida de ellos. Yo sé que tú también has recibido una promesa de parte del Señor. Yo también he recibido una promesa del Señor. Lo que necesitamos es creer que es posible, tomados de la mano del Señor. Y solo de ese modo vamos a sobresalir y vamos a vencer las adversidades y las circunstancias que estén impidiendo que nosotros podamos alcanzar la promesa. También nos siguen diciendo más adelante que por la fe ellos creyeron en cosas que no se veían. A mí también me impacta mucho cuando Dios le habla a Noé y le da una instrucción y le dice, Noé, quiero que me hagas un arca porque voy a mandar un diluvio. Si nosotros leemos en el versículo de Hebreos 11:7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Noé nunca había visto un arca. Noé nunca había visto caer una gota de agua, y mucho menos un diluvio. Yo pensando en el lugar de Noé diría, ¿what? ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué me hablas, Señor? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Un arca? ¿Diluvio? Pero más sin embargo, Noé tuvo la fe y pudo ver lo que aún no se veía, y obedeció a Dios y empezó a construir el arca. El arca más o menos tenía una medida como de 1,5 estadios. Entonces yo me imagino que cuando él empezó a construirlo, pues al principio no era visible, no se podía ver, pero a medida que él iba trabajando y construyendo el arca hasta que lo fue terminando, pues es algo que no se puede ocultar. Noé quizás tuvo que enfrentar críticas, burlas, de decir, ¿qué es eso? Y él decía, no, pues es que es un arca, ¿verdad? Que Dios me pidió que yo haga, porque va a venir un diluvio. Yo pienso que la gente se burlaba y no le creía, pero a él no le importó, y él pudo ver lo que ya venía. Cuando nosotros tenemos fe, podemos ver lo que aún no estamos viviendo, y esa fe nos ayuda, nos impulsa a perseverar y a poder alcanzar todas esas promesas de parte del Señor. Y por la fe pudo él ver y creyó a Dios y tomó acción. Entonces, la fe nos lleva nuevamente a tomar una acción. Es fácil decir, tengo fe, pero a veces no tomamos la acción. Entonces, como un fruto de la fe, es que hagamos lo que nosotros tengamos que hacer humanamente. Claro que y todo lo demás, Dios se va a encargar de lo sobrenatural. Y otro punto, ¿verdad?, del cual yo te quiero hablar, el punto 2, es que obedecieron. Ya vimos, ¿verdad?, anteriormente que Dios le dio una instrucción a Noé. Le dijo, Noé, hazme el arca. Y Noé le hizo el arca. Dios también le habló a Abraham y le dijo, quiero que te salgas de tu tierra, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Y Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Yo sé que todos para hacer algo necesitamos un plan, necesitamos una seguridad, necesitamos una estabilidad, mas sin embargo estos hombres obedecieron a Dios aún sin saber
qué es lo que les pedía, qué es lo que, a dónde los iba a mandar. Y ese acto de fe Dios les recompensó. Abraham obedeció sin poner ninguna oposición, sin discutir. Él le creyó por el pacto que Dios le hizo, y esa obediencia llegó hasta el grado de que Dios le pidió a su hijo, y Abraham no se lo negó. Y no se lo negó, yo creo que porque él creía que aún Dios podía levantar aún de los muertos a su hijo. Entonces esa es una fe realmente genuina, que nos desafía, que nos alienta a confiar ciegamente en el Señor. También otro de los héroes de la fe que obedecieron es Moisés. Sabemos bien, la historia de Moisés es muy larga, la historia de cada uno de estos hombres que están nombrados en el capítulo 11 son largas, y vienen en el libro de Génesis y en los primeros libros que nos llevaría mucho tiempo poderlo estudiar, pero en resumen, Moisés cuando llegó, sacó al pueblo de Egipto y se vio contra la pared, contra el Mar Rojo, y por un lado el ejército de Faraón. Dios le dijo, abre el mar, levanta tu vara. Y Moisés le obedeció. Y en consecuencia de esa obediencia de Moisés, el pueblo, todo el pueblo, un pueblo fue libertado. Entonces, otro punto que te animo y que también a mí me anima es que obedezcamos a Dios cuando Él nos habla, cuando Él nos invita, cuando Él nos dice en su palabra de algo. Vamos a obedecerle. Él nunca nos va a defraudar, porque su palabra es real, su palabra es verdadera. Y el tercer punto del cual yo te quiero hablar es que ellos creyeron esperanza contra esperanza. Dice Romanos capítulo 4 versículo 18, te lo voy a leer, dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí se refiere a Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham. Sabemos bien que Abraham no tenía hijos con su esposa Sara, y Dios le dio una promesa, le dijo: yo te voy a dar descendencia, te voy a dar un hijo. Y a veces nosotros también recibimos una promesa del Señor. Cuando recibimos promesa del Señor, a veces pensamos que al día siguiente lo vamos a recibir. Mas, sin embargo, en la vida de Abraham pasó 1 año y el hijo no llegaba. Pasó 5 años, el hijo no llegaba. Pasó 10 años y el hijo no llegaba. Entonces, hay promesas en las cuales nosotros tenemos que trabajar un área en nuestra vida. Y Abraham, con la prueba que se tuvo que enfrentar, es con la prueba de la espera, la prueba de saber esperar. No sé si a ti te gusta esperar. Yo en lo personal, la verdad, es algo que batallo mucho, ¿verdad? Siempre mis guerras y mis luchas son con esperar. Quiero todo rápido, quiero todo express, todo veloz. Actualmente vivimos en un mundo que todo quiere rápido, todo lo queremos en un tronar de dedos. Y más sin embargo, Abraham tuvo que enfrentar esa prueba de la espera. Tenía varias cosas en su contra. Uno, la edad de él y la edad de su esposa. Eran viejos. Entonces, sabemos que naturalmente un cuerpo, cuando ya vas alcanzando después de los 75 años, ya no tienes la fuerza, ya no tienes la vitalidad, ya no tienes todo lo que se requiere para poder procrear un hijo. Y aparte de la edad de él, ¿verdad? También Sara era vieja. Sara, aparte de la edad, tenía otro problema, que Sara era estéril. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad? Dios da una promesa, pero hay cosas y barreras que nosotros tenemos que vencer, ¿verdad? La esterilidad, la edad, naturalmente y pensando lógicamente,
esto es imposible. Mas para Dios no es imposible. Yo pienso que pasaron los años, pasó una década, pasado 2 décadas, casi a los 100 años, Dios cumplió su promesa. Entonces, más o menos tuvieron que pasar casi 25 años para que Abraham pudiese ver hecho realidad la promesa de Dios en su vida. Es algo que ahorita se dice fácil, pero nosotros quizás esperamos cosas que quizás tiene un mes que las estamos esperando. Hay cosas que quizás tiene un año que las estamos esperando. Hay cosas que quizás fue ayer que nos dieron la promesa y hoy la esperamos y ya estamos desesperados. Es bien importante que nosotros aprendamos a esperar y a confiar en el Señor. En esa espera, en ese tiempo de espera, Dios nos forja y tiene un propósito. Y yo me imagino cuando ya llegó el momento del cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de Abraham y en la vida de Sara, cuando Sara se embarazó, dice la palabra de Dios que en el versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos dice, por la fe recibió fuerza para concebir aún fuera de tiempo, porque creyó en la fidelidad de Dios. ¿Qué le ayudó a ellos a creer? En la fidelidad de Dios. Es decir, que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Que si Dios lo dijo, Él no miente. Que aunque pareciese imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, es lo que nosotros debemos de creer en esa promesa que nosotros estamos esperando. Yo también actualmente tengo una espera y lucho a veces con las situaciones que enfrento. Pero yo digo, Señor, yo me aferro a tu promesa, yo me aferro a tu palabra y cada día voy en lucha de la espera, creyendo que la promesa de Dios se va a cumplir en mi vida. Y así también yo te animo a que tú en este tiempo que estás esperando, no sé cuál sea la promesa, no sé cuál sea la necesidad que tú estás viviendo, quizás sea una necesidad de sanidad física, quizás sea cuestiones económicas, quizás sean cuestiones familiares. No te desanimes en esta espera. Cree en la fidelidad de Dios, que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir en su tiempo. Solo nosotros necesitamos perseverar, necesitamos mantenernos firmes, convictos en el Señor, ¿verdad? Dice al principio cuando decía, ¿qué es la fe? Dice, es certeza. Fe es certeza y es convicción de que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Necesitamos alimentar nuestra fe, necesitamos perseverar todo el tiempo. Te voy a contar así rápidamente un testimonio de algo que yo viví y que de cierto modo yo me identifico con la vida de Sara, porque yo también era una mujer que no podía tener hijos, ¿verdad? Fue una mujer que tuve muchos embarazos fallidos y cada embarazo, cada pérdida era una gran lucha, era una gran algo que me confrontaba. Mas sin embargo, Dios me daba la fuerza en ese tiempo cuando no podía tener hijos y me acerqué a Dios a leer la palabra de Dios, a leer que para Dios todo es posible. Me dio la esperanza de creer que contra todo diagnóstico que a mí los doctores me habían dicho, de que no se iba a poder, de que ya mi vientre estaba desgastado, de que naturalmente ya se había intentado muchas cosas y no se iba a poder. Entonces yo pensé y dije, yo tengo mi fe, tengo la esperanza, y si el mundo me dice que no se va a poder, yo creo en lo que Dios me dice. Me aferré a esa fe y lo intenté una vez, y lo intenté 2 veces, y lo intenté 3 veces, y lo intenté 4 veces, y no se daba, y era pérdida, y pérdida, y pérdida. Mas sin embargo yo le dije, Señor, yo creo que si tú quieres, puede ser. Y vino la 5ª vez, y Dios concedió esa petición de mi corazón. Por eso ahora cuando pienso que Sara tuvo en sus brazos a su hijo, a Isaac, lo que sintió fue la gloria de Dios.
porque es tan maravilloso después de que tú anhelas tanto algo y has esperado tanto y de pronto tienes en tus brazos el cumplimiento de la promesa de Dios. Se siente algo maravilloso. Yo acuerdo cuando pude abrazar a mi hija en mis brazos, dije, Señor, tú eres real. Aún los médicos más adelante, cuando yo iba en mis citas rutinarias, una doctora me dijo, ¿adoptaste? Y yo le dije, no. Entonces, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? ¿O de dónde salió ese hijo? Porque para la ciencia no iba a ser posible, mas para Dios sí era posible. Entonces, en este versículo dice, creyó, esperanza contra esperanza. Creyó contra el diagnóstico, contra el tiempo, contra su cuerpo casi muerto, contra toda situación. Y son cosas que tenemos que empezar a brincar, que tenemos que empezar a hacer como estos héroes de la fe, de creer en el Señor. Y eso nos va a dar la fuerza, como dice, la esperanza te va a dar fuerza para seguir luchando, para seguir adelante en la situación que tú estés viviendo. Entonces yo te animo a que en este tiempo seamos como esas personas que nos dice la Biblia que vimos, que seamos esforzados, que seamos valientes y que creamos a la promesa del Señor. Más adelante en el versículo 33 del capítulo 11 de Hebreos dice que por fe ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad. Yo no sé si tú te has sentido débil. Yo muchas veces me he sentido débil, me he sentido incapaz, me he sentido de muchas maneras, pero voy al Señor y es cuando viene esa promesa, ¿verdad?, que nos dicen los evangelios, que cuando somos débiles entonces somos fuertes, porque el Señor trae su fortaleza a nuestras vidas. Eso fue lo que levantó a cada uno de estos héroes de la fe. Actualmente la situación en que estamos viviendo, también podemos ser héroes de la fe, de poder brincar, de poder vencer el temor, la duda, el miedo, la angustia, la incredulidad y tomar este reto de creer esperanza contra esperanza. Y no te estoy hablando de vivir en una irrealidad, te estoy hablando de vivir con fe en Dios, en lo que Dios ha prometido. Yo siempre he creído que nuestra labor como hijos de Dios es creer en las promesas de Dios. De todo lo demás se va a encargar Él. Pero nosotros agrademos al corazón de Dios teniendo fe, perseverando, luchando en la espera en toda situación. Desafortunadamente, ¿verdad?, hay mucha gente que cree que nuestro Dios es un anciano de días, que no tiene el poder, que no tiene la fuerza para hacer, o que quizás solo está esperando en que nosotros nos equivoquemos para ver en qué castigarnos. Pero todo eso son mentiras del enemigo. Nuestro Dios es un Dios fuerte, es un Dios vivo que está al pendiente de nuestras necesidades. Si tú tienes una necesidad, ten la seguridad que el Señor está al pendiente de lo que tú estás viviendo. Pero, ¿qué necesitamos hacer? Activar nuestra fe, tomar las acciones y las decisiones que tengamos que tomar para seguir las promesas del Señor. Creer en el momento de la duda que la fidelidad de Dios no se mueve, que su fidelidad es para siempre, que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él aumente nuestra fe. Si tú sientes que te hace falta fe, aún eso nos dice Dios, que podemos pedirle sin reproche y Él te va a dar, que podemos pedir y Él te va a aumentar la fe. Y vamos a orar para que el Señor nos fortalezca, nos dé fuerza, nos dé esperanza y podamos también nosotros ser como esos héroes de la fe en estos tiempos en donde parece ser todo difícil, pero con Dios todas las cosas son posibles. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra,
Muchas gracias, Señor, porque siempre tú estás en control. Y yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, y también por mi vida, Señor, que tú nos ayudes en esas luchas, que tú nos ayudes en esas situaciones que estamos enfrentando, que aumentes nuestra fe, que nos ayudes, Señor, a permanecer firmes, confiando en ti. Creemos en tus promesas, Señor, y creemos firmemente en esperanza contra esperanza, que si tú lo has dicho, tú lo harás, porque eres un Dios real, un Dios verdadero que cumple sus promesas. Te doy muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes, iglesia. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos a la siguiente. Adiós.